costa noroeste del Pacífico, la tragedia uniría para siempre a 3 mujeres que nunca se conocieron. Una de ellas desapareció pocos meses antes de su boda. Otra se marchó dejando 2 hijos. La tercera sobrevivió a una noche de terror y habló por las otras 2 que nunca conoció. La cacería de un asesino múltiple llevó a los agentes del FBI por todo el país, mientras seguían su rastro de muerte. Los archivos del FBI. La desaparición de mujeres jóvenes desató una búsqueda que llegó hasta el noroeste del Pacífico. Una gran campaña de los medios no bastó para localizar a este criminal, que primero atraía y luego mataba. Los investigadores seguían su rastro, y el asesino estaba siempre adelante. Soy Jim Calstone, exdirector del FBI en Nueva York. El culpable llegó a la lista de los 10 criminales más buscados, y se esperaba que la víctima sobreviviente contribuyera a ponerlo entre rejas. Bien. 28 de marzo de 1987, LaRon Croston salía de una fiesta en los suburbios de Tacoma, Washington, a las 4 de la mañana. Estaba ansioso por pasar un día de pesca. Ven conmigo. Me estoy divirtiendo. Robin Smith, la novia de LaRon de 22 años, decidió quedarse. Ella se estaba divirtiendo. Robin le aseguró a LaRon que estaría bien. Te amo. Yo también te amo. Regresaría a su casa con alguien que había conocido en la fiesta. Tras pasar todo el sábado de pesca, LaRon se sintió con sueño y cansado. No se levantó sino hasta las primeras horas de la tarde del domingo. ¡Robin! No veía a su novia Robin desde la fiesta 2 días antes. ¡Robin! Preocupado, el joven llamó a la madre de Robin. Hola. Hola. Edna Smith suponía que su hija estaba con LaRon. No, déjeme ver un momento. ¿Robin? Ella se fijó si Robin estaba en su alcoba. ¿Robin? No, no la he visto. Tal vez había llegado tarde sin ser oída. ¿Puedes revisar su habitación? LaRon le dijo a Edna que no se preocupara. Bien, estaré allí pronto. Tal vez Robin había decidido pasar el resto del fin de semana en casa de sus amigos. Hola. 1 hora después, LaRon y el hermano de Robin llegaron al apartamento. No hay nadie. ¿Nos vamos? No tenemos alternativa. Sin indicios de Robin, su familia decidió llamar a la policía. LaRon fue a casa de los Smith a esperar a los detectives de la oficina del alguacil del condado de Pierce. Hola, soy la madre de Robin. Todos estaban preocupados. Robin nunca había hecho nada así. La chica muy buena. Siempre me avisa cuando no va a regresar a casa. La describieron como una joven feliz y tranquila. Trabajaba hasta tarde como camarera, ahorrando la mayor parte de su dinero para ayudar a pagar su inminente boda. El detective Terry Wilson y su compañero iniciaron la investigación. Sí. ¿Podemos quedarnos con esto? Oh, sí. Según lo que nos dijo la madre, la señora Smith, era altamente improbable que su hija se hubiera ido sin avisar. Ella estaba comprometida. Era apegada a su familia. Y si se iba, siempre le avisaba a su familia dónde iba a quedarse. Esto no era típico de ella. LaRon Croston le contó a los detectives sobre la última noche que había visto a Robin. Dijo que estaría allí hasta las 4. El 28 de marzo a la madrugada, Robin y LaRon estuvieron en un bar hasta que cerró a las 2 de la mañana. Algunas personas que conocieron esa noche los invitaron a una fiesta en su apartamento que quedaba en el vecindario. El lugar estaba rentado por Elizabeth Glenn y Darren D. O'Neill.
LaRonne y Robin se estaban divirtiendo tanto que no querían que terminara. Me fui... El último sitio donde LaRonne vio a Robin fue en la fiesta. Antes de ir allí, ¿qué hora era? El detective Wilson fue al lugar donde se había realizado la fiesta. Hallaron a Elizabeth Glenn en casa. No lo sé. ¿Ellos se fueron juntos? Ella corroboró la historia de LaRonne y le dijo al detective que había intentado llevar a Robin a su casa. ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí? Pero a medida que transcurrió la noche, sus planes cambiaron. ¿Cuánto vivió con él? De gente que vive de la tierra. Darren parecía más interesado en Robin, de modo que Elizabeth permaneció en la cocina y coqueteó con un hombre llamado Mike Brihoda. Elizabeth le dijo al detective que ella y Brihoda habían hecho planes para encontrarse más tarde en el apartamento de él, donde podrían estar solos. Brihoda se fue de la fiesta primero para evitar despertar sospechas en Darren. Pero para el amanecer, Darren D. O'Neill parecía estar concentrado en otras cosas. Habla del oeste. Estaba ocupado contándole a Robin de su autor favorito, Louis Lameau, quien escribió relatos acerca del lejano oeste. De gente que vive de la tierra. O'Neill estaba desempleado y hablaba de vivir de la tierra como los protagonistas de los libros de Lameau. ¿Sí? ¿Sí? Sí, algún día lo haré. Elizabeth lo había escuchado antes. ¿Conoces a Louis Lamour? A eso de las 8 a.m., ella se fue del apartamento para encontrarse con Brihoda. Les dijo a O'Neill y a Robin que saldría a comprar más cerveza. Habla del oeste. No lo sé. Cuando regresó 24 horas más tarde, O'Neill y Robin se habían ido. Elizabeth señaló que notó que faltaban varias cosas del apartamento. Es extraño, no tengo idea. Al registrar el apartamento descubrimos que se habían llevado un televisor y el cable eléctrico había sido retirado. Según lo que nos dijo su novia, había un par de lámparas que tenían extensiones de cables y habían desaparecido. Faltaba ropa y Elizabeth mencionó que había una manta que había desaparecido de la casa. ¿Esto es suyo? No. En una caja de archivo, Wilson halló varias identificaciones de seguridad social con nombres diferentes. Uno de los nombres que aparecía era inusual: Zebulon McCranahan. Cuando el detective Wilson le dijo a su compañero lo que había descubierto, el detective Watt Stout sospechó de inmediato que algo andaba mal. Robin se quedó sola con Darren O'Neill y algo sucedió en esa casa después de eso y era solo especulación, pero tal vez Darren había tratado de propasarse con Robin y quizás ella lo había rechazado y tal vez eso me llevó a pensar que fue atacada en la casa. ¿Qué puedo hacer por usted? Luego los detectives interrogaron a Dennis Morrison, ¿Dennis Morrison? un amigo y ex empleador de O'Neill. Señor, quiero hacerle unas preguntas. Morrison dijo que O'Neill había trabajado para él como carpintero. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Fue anoche, me pidió un préstamo. Dijo que había visto a O'Neill hacía un par de días. Eso dijo. Hola, ¿cómo estás? Era el sábado por la tarde, el día después de la fiesta que duró toda la noche. Oye, amigo, ¿tienes $30? O'Neill se presentó para pedirle dinero para viajar. No tengo efectivo. Diablos. Dijo que viajaba en dirección oeste hacia la cordillera de las Cascadas. Morrison no tenía dinero. O'Neill estaba por irse cuando Morrison se dio cuenta de que podía darle un cheque. Fue al automóvil de su amigo para ofrecérselo, pero O'Neill parecía nervioso y ansioso por irse. ¿Un cheque? No, mi amigo. Luego un movimiento en la parte trasera del vehículo Oye, ¿qué se mueve allí? le llamó la atención a Morrison. Parecía que algo estaba empujando el asiento trasero Sí, es mi perro. desde el interior de la cajuela. Lo castigué. O'Neill le dijo que era su perro. Lo había dejado allí para castigarlo. Antes de que Morrison agregara nada más, O'Neill arrancó. ¿El perro? Eso dijo. ¿Y qué supo desde entonces? Morrison dijo que el automóvil era un Chrysler con patente de Montana. La tarde del día siguiente a la fiesta. Gracias. Las autoridades sabían que el atraso respecto de O'Neill era de 3 días. Para entonces, podía estar en cualquier parte.
soy Worston. Los detectives siguieron interrogando a los conocidos de O'Neill en el área. Creo que habría que... Llamaron a Gary Skinner, el dueño de otro taller donde O'Neill había trabajado medio tiempo. Debemos interrogarlo sobre las circunstancias. Él les dijo que había buscado a O'Neill desde su último día de trabajo. Cuando Darren se fue, tomó un martillo del comercio que luego desapareció y el señor Skinner pensó que él se lo había llevado porque no había otra explicación. Sin pistas que indicaran su paradero, los detectives del condado de Pierce esperaban que el pasado de O'Neill les brindara algunas respuestas. Un control de sus antecedentes reveló que el sospechoso no era ajeno a los incidentes policiales. Él tenía varias órdenes de detención en su contra en Colorado. Había sido acusado de ataque sexual, de abuso físico, y todas las víctimas habían sido mujeres, absolutamente todas, de modo que comenzamos a formar un perfil de O'Neill y buscábamos a un hombre que era posiblemente un depredador por naturaleza y, por cierto, violento. Los investigadores del condado de Pierce ingresaron todo lo que sabían de Darren G. O'Neill en la base de datos de Información Nacional del Crimen, una lista de criminales y víctimas a nivel nacional. Incluyeron sus características físicas, una descripción de sus tatuajes y la marca y modelo de su automóvil. Si O'Neill era detenido por algún departamento de policía en el país, el condado de Pierce sería notificado de inmediato. Los detectives también ayudaron a la familia de Robin a lanzar una campaña en los medios para localizar a la joven desaparecida. La fotografía de Robin fue difundida por toda Tacoma en el área de Washington, junto con la de O'Neill. La campaña comenzó a generar pistas. O'Neill había sido visto entrando a un hospital local el 29 de marzo. En el hospital no había seguridad, pero las enfermeras de emergencia estaban nerviosas en presencia de este hombre. Así que llamaron a un par de empleados del hospital y Darren finalmente se fue sin recibir tratamiento por algunos rasguños que eran visibles. Los investigadores pensaron que Robin le había rasguñado en el rostro mientras él la atacaba. El personal del hospital le dijo a la policía que el hombre tenía un tatuaje en forma de lágrima a un lado del ojo. Las letras J-U-N-E estaban tatuadas en los nudillos de una de sus manos. Los detectives descubrieron que June era el nombre de la ex esposa de O'Neill. Con permiso, soy el detective. La campaña de los medios continuó generando datos. Tome asiento, por favor. Un trabajador de la carretera había visto a O'Neill en su automóvil en dos lugares diferentes el 30 de marzo, 2 días después de la desaparición de Robin. El primer lugar era un sitio de construcción de la carretera al este de Tacoma. Hay una construcción, reduzca la velocidad. O'Neill se dirigía al sur cuando el trabajador le dio indicaciones. Con precaución. Conduzca con precaución, señor. También vio a O'Neill horas más tarde en una gasolinería de la misma De carretera. acuerdo, aguarde un segundo. Quiero que vea... Él telefoneó a la policía al reconocer el rostro del hombre en los periódicos. Para asegurarse, el detective le mostró al trabajador una serie de fotografías. Observe las 6 fotos detenidamente, por favor. Había una fotografía de O'Neill junto con 5 más. El trabajador señaló la fotografía de O'Neill de inmediato. Mientras los investigadores continuaban la cacería, un oficial del estado de Washington halló un Chrysler de color canela con placa de Montana durante la tarde del 30 de marzo, el mismo día que el trabajador había visto a O'Neill. Había sido abandonado a un lado de la Interestatal 5, a unos 80 kilómetros al norte del condado de Pierce, 2 días después de la desaparición de Robin. Ignorando la investigación que se desarrollaba, el oficial no halló nada sospechoso acerca del vehículo. El policía siguió el procedimiento habitual y comunicó el número de placa y la descripción del vehículo. Una operadora ingresó la información en la base de datos. La información debería haber conectado con la lista nacional de criminales, incluyendo a O'Neill y su vehículo.
Pero no fue así. La mujer se equivocó al escribir la abreviación MO del estado de Missouri en lugar de MT de Montana. El oficial en la carretera 5 aún ignoraba que ese era el vehículo que Darren D. O'Neill había conducido tras la desaparición de Robin Smith. La mejor pista de los investigadores sería descubierta en el lote de remolques. Pocos días después, el periódico local publicó un artículo sobre el secuestro de Robin Smith. La nota describía el vehículo de O'Neill. Parecía similar al Chrysler que un operador de remolque había recogido recientemente. El hombre cotejó la marca, el modelo y el número de placa. Coincidieron. Rápidamente notificó a la policía. Los detectives iniciaron un control del número de identificación del vehículo Chrysler. Un hombre que se hacía llamarse Bullen McCranahan había sido denunciado por el robo del vehículo de una residencia en Idaho en 1986. Wilson recordó inmediatamente el peculiar nombre de una de las tarjetas de identificación halladas en la casa de O'Neill. Era uno de los seudónimos del sospechoso. En el garaje del precinto oeste del condado de Pierce, los detectives y los técnicos en evidencia procesaron el Chrysler. Esperaban hallar alguna evidencia que ligara a O'Neill o a Robin al vehículo. Abre la cajuela. Mientras un técnico registraba el interior, los detectives se concentraron en la cajuela. Hallaron una gran cantidad de sangre seca. Ve por la cámara, ¿quieres? Los detectives también hallaron una chaqueta color lavanda manchada con sangre. La señora Smith más tarde identificó la prenda como perteneciente a Robin. También hallaron restos de dientes y huesos y unas hebras de cabello. Las huellas digitales de O'Neill en unas latas de cerveza determinaron que él estaba involucrado. Si el detective Wilson tenía una leve esperanza de que Robin estuviera viva, ahora había desaparecido. Supimos que teníamos un caso de homicidio entre las manos debido a que hallamos en la cajuela demasiada sangre, era mucha sangre. Entonces, comenzamos a concentrarnos en Darren como sospechoso de homicidio, y en ese momento, el tono de toda la investigación comenzó a cambiar. Pero para acusar a O'Neill de homicidio, los expertos del laboratorio forense del estado de Washington primero debían confirmar que el cabello y los fragmentos de hueso pertenecían a Robin Smith. El alguacil solicitó los registros dentales de Robin y su tipo de sangre. Pero había una dificultad. Robin no había ido al dentista desde que era niña. Además, nunca había documentado su tipo de sangre. Como no se podía establecer una comparación con muestras conocidas, no podían levantarse cargos por asesinato. Mientras la cacería del sospechoso de asesinato, Darren D. O'Neill, se detenía abruptamente, 190 kilómetros al norte, la detective Carlotta Jarrett del Departamento de Policía de Bellingham, Washington, trabajaba en un caso similar. Wendy Aur, una madre soltera de 28 años, fue reportada como desaparecida cuando no se presentó a buscar a su hija. Wendy tenía una cita la tarde del 24 de abril de 1987. Ella dejó a su hija con su abuela. Cuando no regresó ni llamó, la abuela condujo hasta su casa para buscar la almohada favorita de la pequeña. Sobre la cama de Wendy halló manchas de sangre y llamó a la policía. La detective Jarrett obtuvo una orden de cateo para registrar la casa. El vehículo de Wendy, un Ford Torino rojo, había desaparecido. La puerta principal de la casa de Wendy estaba sin llave. Su billetera y llaves habían desaparecido. En la alcoba, la detective Jarrett halló evidencia de un ataque brutal. Había fluidos corporales en la cama y una gran cantidad de sangre por debajo de la almohada que se había filtrado hasta el colchón. También había impactos de salpicaduras de sangre de la mitad para abajo de la pared y manchas de sangre.
La policía de Bellingham tomó la cama como evidencia. En la cabecera hallaron más sangre de Wendy junto con 2 hebras de cabello rubio que no pertenecían a la joven desaparecida. La policía también recobró una uña de acrílico. Las amigas de Wendy le dijeron a la policía que ella había utilizado uñas de acrílico en su cita con un hombre llamado Michael Johnson. Wendy había conocido a Johnson ese mismo día temprano, en la hora del almuerzo. Él era el nuevo cantinero del restaurante La Paloma. La detective Jarrett revisó el restaurante en busca de pistas. Contacté a la dueña para ver si ella había llenado una solicitud de empleo para Johnson, pero lo único que tenía era un tapete individual de mesa donde él había escrito datos. Me entregó el tapete y lo procesamos para hallar sus huellas digitales. Mientras la detective esperaba los resultados, visitó un albergue local que el cantinero había anotado en el tapete individual como su lugar de residencia. La detective Jarrett habló con un empleado del albergue, quien recordaba el día que Johnson se había ido. Él había visto al señor Johnson en el albergue a las 7:30, 2 días después de que Wendy tuvo cita con él. Y en ese momento llevaba pantalones negros, un chaleco, una camisa blanca y una corbata, y dijo que iba a trabajar y que había conocido a una mujer que iba a mudarse con ella. El empleado del albergue también agregó que el señor Johnson conducía un Torino rojo y se marchó en él. Antes de todo eso, no tenía vehículo. El 4 de mayo de 1987, Jarrett recibió una llamada telefónica de la policía de Eugene, Oregon. Habían hallado el automóvil de Wendy, un Ford Torino rojo abandonado en el estacionamiento de una taberna. En su interior, la policía halló huellas digitales que coincidían con las del tapete individual. Un control en el sistema automático de identificación de huellas digitales reveló que las huellas pertenecían a Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el asesinato de Robin Smith. La detective Jarrett contactó a las autoridades del condado de Pierce, 190 kilómetros al sur de Bellingham. Pronto descubrieron que había notables similitudes entre ambos casos. Los delegados del condado de Pierce llamaron al FBI para que los ayudara en la búsqueda. El ex agente especial Dolores de la regional Tacoma fue asignado al caso. En ese punto supimos que se trataba de un individuo que era extremadamente movedizo y peligroso. Tenía un pasado como depredador sexual violento y ahora ya estaba caratulado de asesino. Como los cuerpos de Wendy y Robin aún estaban desaparecidos, no se levantaron cargos formales por homicidio. Gracias. Los cargos contra O'Neill por agresión sexual aún estaban pendientes en Colorado. El FBI abrió un caso federal contra el fugitivo por escape para evadir procesamiento. O'Neill todavía estaba un paso adelante que sus perseguidores. Nadie sabía dónde había huido el sospechoso de homicidio tras abandonar Oregon. Y las autoridades aún no tenían un caso de homicidio a menos que encontraran los cuerpos de las mujeres desaparecidas. En mayo de 1987, la evidencia indicaba que 2 mujeres habían sido asesinadas violentamente en el estado de Washington. El FBI y la policía local lanzaron una campaña en los medios para encontrar al sospechoso, Darren D. O'Neill. Docenas de agentes se desplegaron para investigar la costa noroeste del Pacífico. Nos informan que vio al sujeto. Sí. O'Neill fue visto haciendo autostop en paradores de camioneros al norte y al sur de Seattle. ¿Es el hombre? Sí, Un camionero había llevado a O'Neill el 23 de mayo. Sí, lo recogí en la Interestatal 5. Él aseguró que su pasajero le había agradecido por llevarlo ya que la policía lo buscaba. Tome. El camionero salió de la carretera y poco después dejó a O'Neill a varios kilómetros de la ciudad. El agente especial de Dolores recordó que a pesar de que aparecían más pistas, la cacería del escurridizo asesino no se facilitaba. Los meses subsiguientes
a la desaparición de Robin Smith y Wendy Oge fueron extremadamente frustrantes, porque O'Neill modificó su apariencia facial, cambió de peso, y la gente nos decía constantemente que las fotografías que mostrábamos de O'Neill correspondían a dos personas diferentes. Pero no era así. El FBI se concentró en lugares que el sospechoso podía frecuentar. Como O'Neill estaba constantemente en movimiento, los agentes interrogaron a los viajeros de los autobuses locales y de las estaciones de trenes. Esperaban que alguien hubiera visto a O'Neill y recordara sus peculiares tatuajes. Cuando hallaban personas que habían visto al fugitivo, siempre era demasiado tarde. O'Neill estaba cómodo en el cambiante mundo de los viajeros, donde la gente puede desaparecer fácilmente para siempre. Mientras los agentes y detectives seguían persiguiendo cientos de pistas falsas, los detectives fueron convocados en el área rural de los alrededores de Crystal Mountain, al este del Monte Rainier en el estado de Washington. Unos excursionistas habían reportado el hallazgo de restos que parecían humanos. La ubicación era próxima al sitio donde un trabajador había visto el automóvil de O'Neill aproximadamente un mes antes, poco después de la desaparición de Robin Smith. Adentrándose en el bosque, los oficiales vieron una mandíbula y un cráneo. Cada elemento fue cuidadosamente identificado antes de ser retirado. Mientras Stud y Wilson investigaban la escena del crimen, se preguntaban si los restos eran de Robin. Los investigadores también hallaron otros huesos diseminados en los alrededores. En la base de un árbol cercano hallaron ropas dobladas. Coincidían con la descripción del atuendo que Robin llevaba el día de la fiesta. También hallaron una billetera. En su interior encontraron la licencia de conducir de Robin Smith. Los investigadores se desplegaron para cubrir un área amplia. Su persistencia valió la pena. Miren esto. Hallaron un martillo similar al que uno de los ex empleadores de O'Neill había declarado perdido. Los detectives sospecharon que se trataba del arma del crimen. Los expertos forenses del condado de Pierce confirmaron sus sospechas. Un cuidadoso análisis de los restos reveló que Robin probablemente había muerto como resultado de un fuerte traumatismo en el cráneo. Darren D. O'Neill fue acusado de asesinato en primer grado. Una vez que hallamos los restos de Robin Smith, tuvimos la confirmación de que había ocurrido un homicidio. Y en virtud de ese crimen, las autoridades federales de Washington emprendieron una segunda investigación por su cuenta. También expidieron otra orden de arresto para el sospechoso por fuga para evadir el procesamiento. El FBI estaba más decidido que nunca a atrapar al responsable de este abominable crimen. Hacia junio de 1987, el FBI había tramitado 2 órdenes federales de arresto para el sospechoso de homicidios múltiples, Darren D. O'Neill, quien aún estaba suelto en la costa noroeste del Pacífico. Los restos de una mujer habían sido hallados cerca del Monte Rainier. Una segunda mujer aún seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Como O'Neill había sido visto por última vez en Eugene, Oregon, el agente especial Michael Elsey, de la regional del FBI en Portland, fue convocado para intervenir. Sabiendo que era un agresor sexual, fui a consultar las agencias de policía locales sobre algunos de los casos de ataques sexuales y para comprobar si el modus operandi o la descripción del crimen coincidían con algunos de los casos pendientes. Agente especial O'Donnell, detective Smith... Eran cientos de horas de trabajo, pero los agentes se negaban a esperar otra pista u otra víctima. Docenas de agentes se unieron a los detectives en los distritos de toda la región para tratar de vincular a O'Neill con los casos de agresión sexual más llamativos. Darren D. O'Neill.
La búsqueda se complicó por el hecho de que O'Neill lucía muy diferente en cada una de las fotografías. En Colorado y aquí en Washington. Es sospechoso de asesinato. A menudo los agentes se iban con las manos vacías. Crímenes sexuales en Colorado. Frustrados y sin pistas, los agentes continuaron investigando cientos de archivos de casos pasados. Con un peligroso depredador merodeando, los agentes debían agotar cada posibilidad. Un agente se encontró con el detective de policía Bill Cover en Portland. ¿Está aquí para ver los identikits? Sí, gracias. ¿Los Bien, quieren? los tengo aquí. Como había hecho una docena de veces antes, el agente comparó la fotografía de O'Neill con los identikits de los depredadores sexuales. Uno de ellos se destacó. Esto me parece familiar. Presentaba una gran similitud con el fugitivo. Es muy similar y el cabello... Una niña de 14 años llamada Heidi Lang había brindado los datos para el dibujo 5 meses antes, tras levantar cargos por violación contra un atacante desconocido. Según el informe policial, su descripción del hecho sonaba parecida a los otros ataques de O'Neill. Viendo las fotografías del señor O'Neill, especialmente de cuando tenía barba y lentes, noté que había cierto parecido entre las dos, y el método y el modus operandi eran similares también. Afortunadamente no mató a la señorita Lang, como sí hizo con las otras víctimas. El agente Elsie quería hablar con Heidi Lang lo más pronto posible. El detective Carter acordó un encuentro entre la joven y el FBI. A las 2 en punto, un poco después. Acompañada por su madre, narró la historia desde el principio. Alrededor de la medianoche, el 17 de enero de 1987, 2 meses antes de la desaparición de Robin Smith, Heidi desobedeció las órdenes de su madre y fue a la tienda a comprar un refresco. Era una parte de la ciudad de mala reputación. La joven había caminado muchas veces por allí, pero nunca a esas horas de la noche. Cuando se dirigía a la tienda, un camionero la llamó desde su vehículo estacionado. Ella lo ignoró y siguió caminando. Solo le llevó unos minutos comprar el refresco y luego emprendió el regreso a casa. Caminó tan rápido como pudo para regresar antes de que su madre advirtiera que había salido. Al cruzar el viaducto y entonces... Heidi le dijo a la policía que al acercarse al viaducto, el hombre y el camión ya no estaban. Pero del otro lado del viaducto, un hombre saltó de entre los arbustos y la tomó con fuerza. ¡Entra en el camión! ¡Entra! La forzó a entrar en el camión, amenazándola con una navaja, y la empujó hacia el interior, tras estacionarse a un lado de la carretera. Años más tarde, Heidi recuerda que en aquel momento pensó que su corta vida terminaba. Lo primero que noté fue que era muy peligroso. Sentí que tenía la intención de matarme. No tuve dudas al respecto. ¡Entra allí! Él la obligó a meterse en el área de descanso del camión. Heidi estaba aterrorizada, ignorando a dónde la llevaría o qué le haría. Me amenazó con convertirme en una prostituta y venderme a un prostíbulo. Iba a matarme si se enfadaba conmigo. Tenía que comportarme como si tuviera una conversación con él y al mismo tiempo averiguar lo más posible acerca de él. A pesar de los esfuerzos de Heidi, el camionero la violó repetidamente durante 4 horas. Tras sufrir horas de abuso, el atacante la dejó ir. Ella corrió hasta llegar a una parada de camiones. Le pidió a un empleado que la llevara a su casa. Después de todo lo que había pasado,
Heidi se sometió valientemente a una prueba de violación. Esto brindó a los investigadores las muestras de semen del violador, a pesar de que no podían realizar una comparación hasta que el sospechoso no estuviera detenido. Cuando Heidi terminó su historia, el detective Carter le mostró una serie de fotografías de O'Neill y otros hombres parecidos a él. Me sorprendió ver su fotografía y se la mostré a la policía. Realmente no esperaba verlo entre ellas. No había oído nada del caso desde que había dado los datos para el identikit. Al ver el rostro de su atacante, los terribles recuerdos del episodio volvieron a su mente, pero nunca dudó en presentar cargos en su contra. Heidi estaba decidida a enfrentar a su atacante y colocarlo tras las rejas. Una camisa, pantalones de jean. El agente Elsie llamó a la oficina de Tacoma. Finalmente había un testigo dispuesto a declarar contra O'Neill. Se fue a otro sitio, pero... de acuerdo... Pero aún debían encontrarlo. El agente Delores telefoneó a la oficina central del FBI en Washington, D.C. para solicitar ayuda adicional. El 18 de junio de 1987, el nombre de Darren G. O'Neill fue incluido en la lista de los 10 hombres más buscados por el FBI. Ahora el caso era prioridad de todas las oficinas del FBI en el país. Los agentes debían encontrar a O'Neill antes de que volviera a atacar. En junio de 1987, Darren G. O'Neill, sospechoso de asesinato múltiple, fue agregado a la lista de los 10 hombres más buscados del FBI. Aquí está. El agente especial de Delores estaba a cargo del caso. Muy bien. Él convenció al equipo de difusión de fugitivos del FBI en Washington, D.C. de que Darren D. O'Neill reunía los requisitos buscados. La decisión de incluirlo en la lista de los 10 hombres más buscados es el resultado de una serie de factores. Primeramente, se trata de la protección de la comunidad. En segundo lugar, tiene que ver con la habilidad de estos individuos para movilizarse, trasladarse a través de líneas interestatales y mudarse de un estado a otro. Con difusión a nivel nacional, la cacería de O'Neill fue implacable. En diferentes estados se reportaron innumerables pistas. O'Neill era frecuentemente visto en bares y tabernas en el noroeste. Buscamos a un sujeto que pudo haber venido por aquí. Los investigadores siguieron docenas de pistas y solo encontraron testigos que proporcionaron descripciones vagas del fugitivo. Nadie sabía de su paradero. ¿Algo notorio acerca de su apariencia? No, Los agentes tenían pocas pistas para continuar. lamento no poder ayudar. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Tuvimos mucho tiempo y las pistas se estaban enfriando. Los datos de otros agentes no producían ningún tipo de resultado inmediato. Regresábamos a la misma gente constantemente, interrogando nuevamente a los familiares y amigos. Agotábamos las posibilidades en cuanto a los instructores anteriores, los ex empleadores, buscando el mismo tipo de pista que nos mostraba un patrón de su actividad y movilidad por todo el país. 7 meses más tarde, el 3 de febrero de 1988, algunos agentes descubrieron que O'Neill había viajado a Lakeland, Florida. Había sido visto por un policía de Lakeland aparentemente haciendo una compra de ¿La drogas. tienes? Buena mercadería. ¿Tienes el dinero? Sí, aquí lo tengo. El oficial ignoraba que O'Neill era buscado por asesinato. O'Neill vio al policía, pero no hizo nada. El oficial viró con su patrulla para investigarlo. Cuando el patrullero superó al vehículo detenido, O'Neill se adelantó y preguntó una dirección simulando estar perdido.
El oficial le pidió que se detuviera. Muy bien. En lugar de eso, O'Neill arrancó. El oficial lo siguió y comunicó la placa de Luisiana del vehículo. O'Neill zigzagueó a través de las calles del Lakeland. Cuando el automóvil llegó a una curva, el sospechoso salió corriendo. El oficial lo persiguió a pie y finalmente lo atrapó. O'Neill fue extraditado a Luisiana cuando la policía supo que el vehículo que conducía había sido reportado como robado en ese estado. Cuando lo interrogaron, O'Neill le dijo a la policía que su nombre era Son Me-Yu. Una empleada que trabajaba durante las noches comparó las huellas digitales del individuo que ella conocía como Son Me-Yu con la lista de huellas digitales asociadas con los 10 fugitivos más buscados del FBI y descubrió que el individuo que ella conocía como Son Me-Yu era el mismo Darren D. O'Neill. O'Neill fue extraditado al estado de Washington para enfrentar cargos. Pero los fiscales del estado sabían que su caso era débil. Debemos interrogarlo sobre las circunstancias. Como el cuerpo de Wendy Ogg nunca fue encontrado, O'Neill no podía ser acusado de su asesinato. El caso de Robin Smith era más sólido, pero carecía de identificación forense definitiva. Sería difícil de probar más allá de la duda razonable que el cuerpo hallado en el bosque era el de Robin Smith. De acuerdo, regresemos. A pesar de los obstáculos de las evidencias, los fiscales siguieron adelante con el caso de Robin Smith. 1987, ¿recuerdas? Intentarían llevarlo a la corte. O'Neill y su abogado nunca dejarían que el caso llegara tan lejos. En la corte del condado de Pierce, el 4 de enero de 1989, O'Neill se declaró culpable del homicidio en primer grado de Robin Smith. El detective Wilson sabía que había un motivo subyacente tras esa declaración. El sistema de la corte en el estado de Washington en esa época decía que alguien podía ser condenado por asesinato en primer grado. Pero había una fisura allí. Si uno se declaraba culpable, el tiempo máximo de castigo por esa pena era de 333 meses. La familia de Robin Smith estaba devastada. Aún sin libertad condicional, O'Neill saldría libre en algún momento de su vida. El asesino aún enfrentaba cargos en Portland, Oregon, por el secuestro y violación de una niña de 14 años llamada Heidi Lang. Si era condenado, O'Neill recibiría cadena perpetua. Pero los fiscales tenían un problema. El delegado del distrito, Charles Sparks, recordó que las evidencias de violación brindadas por Heidi en el momento de su ataque no podrían ser comparadas con las muestras de O'Neill. Era un caso de agresión sexual en el que se habían tomado muestras vaginales, pero no servían por la forma en que habían sido almacenadas y ya no eran utilizables. Y una evidencia de ADN habría sido muy útil, pero no la teníamos. Heidi, ¿puede decirnos? El 16 de mayo de 1990, cuando comenzó el juicio de O'Neill, los fiscales sabían que su única posibilidad era colocar a Heidi como testigo, enfrentándola con su atacante. A eso de la medianoche salí para... Sería traumático para ella, pero su única esperanza para colocar a O'Neill tras las rejas de por vida era esta. Fue muy difícil para mí testificar en ese juicio. Y lo más difícil fue mirarlo cara a cara. Era amenazador. Y una experiencia aterradora. Primero que nada, yo le había prometido a ese hombre que no le diría a nadie lo que había sucedido. Y ese era un hombre que no tenía escrúpulos en ir detrás de cualquiera, incluso de una niña caminando por la calle en el medio de la noche. Sabía que tenía que denunciarlo o no serviría de nada. Esa es la forma en que lo vi. ¿Aquí adentro hoy? Sí. ¿Podría señalarlo? Es él. Heidi señaló al hombre que la había secuestrado y violado, sentado solo a pocos metros frente a ella.
Su testimonio fue suficiente para condenar a O'Neill. El jurado lo encontró culpable de los 16 cargos de secuestro y violación. Según la ley de Oregon, fue sentenciado a 135 años en prisión. Jaron D. O'Neill cumple su primera sentencia de 27 años en la penitenciaría del estado de Washington. Luego será trasladado a Oregon para pasar el resto de su vida tras las rejas. Una vez que fue condenado, pude dejar todo eso en el pasado. Pude seguir adelante. Y eso fue muy importante para mí. Creo que nunca habría logrado superar todo eso si no lo hubieran puesto tras las rejas. Para el agente de Loros, aunque abandonó el FBI para servir como fiscal de distrito en Sacramento, California, el caso aún está fresco en su memoria. Hasta el día de hoy tengo el aviso de buscado de Darren O'Neill colgado en mi oficina de fiscal de distrito. De ese modo, me recuerda los peligros que enfrentamos cada uno de nosotros, cada vez que tenemos que salir a la calle. Soy particularmente consciente del hecho de que él representa un peligro significativo para las mujeres de la sociedad. Él era un asesino frío y calculador, y su captura me confirma que estoy en una profesión de servicio, y que cada día que asisto a la corte, debo luchar por la justicia. Había sido visto por última vez en Eugene, Oregon. El agente especial Michael Elsey, de la regional del FBI en Portland, fue convocado para intervenir. Sabiendo que era un agresor sexual, fui a consultar las agencias de policía locales sobre algunos de los casos de ataques sexuales y para comprobar si el modus operandi o la descripción del crimen coincidían con algunos de los casos pendientes. Agente especial O'Donnell, detective Smith... Eran cientos de horas de trabajo, pero los agentes se negaban a esperar otra pista u otra víctima. Docenas de agentes se unieron a los detectives en los distritos de toda la región para tratar de vincular a O'Neill con los casos de agresión sexual más llamativos. Darren D. O'Neill. La búsqueda se complicó por el hecho de que O'Neill lucía muy diferente en cada una de las fotografías. En Colorado y aquí en Washington. Es sospechoso de asesinato. A menudo los agentes se iban con las manos vacías. Crímenes sexuales en Colorado. Frustrados y sin pistas, los agentes continuaron investigando cientos de archivos de casos pasados. Con un peligroso depredador merodeando, los agentes debían agotar cada posibilidad. Un agente se encontró con el detective de policía Bill Cotter en Portland. ¿Está aquí para ver los identikits? Sí, gracias. Bien, los tengo aquí. Como había hecho una docena de veces antes, el agente comparó la fotografía de O'Neill con los identikits de los depredadores sexuales. Uno de ellos se destacó. Esto me parece familiar. Presentaba una gran similitud con el fugitivo. Es muy similar y el cabello... Una niña de 14 años llamada Heidi Lang había brindado los datos para el dibujo 5 meses antes, tras levantar cargos por violación contra un atacante desconocido. Según el informe policial, su descripción del hecho sonaba parecida a los otros ataques de O'Neill. Viendo las fotografías del señor O'Neill, especialmente de cuando tenía barba y lentes, noté que había cierto parecido entre las dos y el método y el modus operandi eran similares también. Afortunadamente no mató a la señorita Lang, como sí hizo con las otras víctimas. El agente Elsey quería hablar con Heidi Lang lo más pronto posible. El detective Carter acordó un encuentro entre la joven y el FBI. A las 2 en punto, un poco después. Acompañada por su madre, narró la historia desde el principio. Alrededor de la medianoche, el 17 de enero de 1987, 2 meses antes de la desaparición de Robin Smith, Heidi desobedeció las órdenes de su madre
y fue a la tienda a comprar un refresco. Era una parte de la ciudad de mala reputación. La joven había caminado muchas veces por allí, pero nunca. No lo sé. Cuando regresó 24 horas más tarde, O'Neill y Robin se habían ido. Elizabeth señaló que notó que faltaban varias cosas del apartamento. Es extraño, no tengo idea. Al registrar el apartamento descubrimos que se habían llevado un televisor y el cable eléctrico había sido retirado. Según lo que nos dijo su novia, había un par de lámparas que tenían extensiones de cables y habían desaparecido. Faltaba ropa y Elizabeth mencionó que había una manta que había desaparecido de la casa. ¿Esto es suyo? No. En una caja de archivo, Wilson halló varias identificaciones de seguridad social con nombres diferentes. Uno de los nombres que aparecía era inusual: Zebulon McCranahan. Cuando el detective Wilson le dijo a su compañero lo que había descubierto, el detective Watt Stout sospechó de inmediato que algo andaba mal. Robin se quedó sola con Darren O'Neill y algo sucedió en esa casa después de eso, y era solo especulación, pero tal vez Darren había tratado de propasarse con Robin y quizás ella lo había rechazado, y tal vez eso me llevó a pensar que fue atacada en la casa. ¿Qué puedo hacer por usted? Luego los detectives interrogaron a Dennis Morrison, ¿Dennis Morrison? un amigo y ex empleador de O'Neill. Señor, quiero hacerle unas preguntas. Morrison dijo que O'Neill había trabajado para él como carpintero. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Fue anoche, me pidió un préstamo. Dijo que había visto a O'Neill hacía un par de días. Eso dijo. Hola, ¿cómo estás? Era el sábado por la tarde, el día después de la fiesta que duró toda la noche. Oye, amigo, ¿tienes $30? O'Neill se presentó para pedirle dinero para viajar. No tengo efectivo. Diablos. Dijo que viajaba en dirección oeste hacia la cordillera de las Cascadas. Morrison no tenía dinero. O'Neill estaba por irse cuando Morrison se dio cuenta de que podía darle un cheque. Fue al automóvil de su amigo para ofrecérselo, pero O'Neill parecía nervioso y ansioso por irse. ¿Un cheque? No, mi amigo. Luego un movimiento en la parte trasera del vehículo Oye, ¿qué se mueve allí? le llamó la atención a Morrison. Parecía que algo estaba empujando el asiento trasero Sí, es mi perro. desde el interior de la cajuela. Lo castigué. O'Neill le dijo que era su perro. Lo había dejado allí para castigarlo. Antes de que Morrison agregara nada más, O'Neill arrancó. ¿El perro? Eso dijo. ¿Y qué supo desde entonces? Morrison dijo que el automóvil era un Chrysler con patente de Montana. La tarde del día siguiente a la fiesta. Gracias. Las autoridades sabían que el atraso respecto de O'Neill era de 3 días. Para entonces, podía estar en cualquier parte. Soy Worsted. Los detectives siguieron interrogando a los conocidos de O'Neill en el área. El cantinero había anotado en el tapete individual como su lugar de residencia. La detective Jarrett habló con un empleado del albergue, quien recordaba el día que Johnson se había ido. Él había visto al señor Johnson en el albergue a las 7:30, 2 días después de que Wendy tuvo cita con él. Y en ese momento llevaba pantalones negros, un chaleco, una camisa blanca y una corbata, y dijo que iba a trabajar y que había conocido a una mujer que iba a mudarse con ella, el empleado del albergue. También agregó que el señor Johnson conducía un Torino rojo y se marchó en él. Antes de todo eso, no tenía vehículo. El 4 de mayo de 1987, Jarrett recibió una llamada telefónica de la policía de Eugene, Oregon. Habían hallado el automóvil de Wendy, un Ford Torino rojo abandonado en el estacionamiento de una taberna. En su interior, la policía halló huellas digitales que coincidían con las del tapete individual. Un control en el sistema automático de identificación de huellas digitales reveló que las huellas pertenecían a Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el asesinato de Robin Smith. La detective Jarrett contactó a las autoridades del condado de Pierce, 190 kilómetros al sur de Bellingham. Pronto descubrieron que había notables similitudes entre ambos casos. Los delegados del condado de Pierce llamaron al FBI para que los ayudara en la búsqueda. El ex agente especial de Loras de la regional Tacoma fue asignado al caso.
En ese punto supimos que se trataba de un individuo que era extremadamente movedizo y peligroso. Tenía un pasado como depredador sexual violento y ahora ya estaba caratulado de asesino. Como los cuerpos de Wendy y Robin aún estaban desaparecidos, no se levantaron cargos formales por homicidio. Gracias. Los cargos contra O'Neill por agresión sexual aún estaban pendientes en Colorado. El FBI abrió un caso federal contra el fugitivo por escape para evadir procesamiento. O'Neill todavía estaba un paso adelante que sus perseguidores. Nadie sabía dónde había huido el sospechoso de homicidio tras abandonar Oregon. Y las autoridades aún no tenían un caso de homicidio a menos que encontraran los cuerpos de las mujeres desaparecidas. En mayo de 1987, la evidencia indicaba que 2 mujeres habían sido asesinadas violentamente en el estado de Washington. El FBI y la policía local lanzaron una campaña en los medios para entrar. La forzó a entrar en el camión, amenazándola con una navaja y la empujó hacia el interior, tras estacionarse a un lado de la carretera. Años más tarde, Heidi recuerda que en aquel momento pensó que su corta vida terminaba. Lo primero que noté fue que era muy peligroso. Sentí que tenía la intención de matarme. No tuve dudas al respecto. ¡Entra allí! Él la obligó a meterse en el área de descanso del camión. Heidi estaba aterrorizada, ignorando a dónde la llevaría o qué le haría. Me amenazó con convertirme en una prostituta y venderme a un prostíbulo. Iba a matarme si se enfadaba conmigo. Tenía que comportarme como si tuviera una conversación con él y al mismo tiempo averiguar lo más posible acerca de él. A pesar de los esfuerzos de Heidi, el camionero la violó repetidamente durante 4 horas. Tras sufrir horas de abuso, el atacante la dejó ir. Ella corrió hasta llegar a una parada de camiones. Le pidió a un empleado que la llevara a su casa. Después de todo lo que había pasado, Heidi se sometió valientemente a una prueba de violación. Esto brindó a los investigadores las muestras de semen del violador, a pesar de que no podían realizar una comparación hasta que el sospechoso no estuviera detenido. Cuando Heidi terminó su historia, el detective Carter le mostró una serie de fotografías de O'Neill y otros hombres parecidos a él. Me sorprendió ver su fotografía y se la mostré a la policía. Realmente no esperaba verlo entre ellas. No había oído nada del caso desde que había dado los datos para el identikit. Al ver el rostro de su atacante, los terribles recuerdos del episodio volvieron a su mente, pero nunca dudó en presentar cargos en su contra. Heidi estaba decidida a enfrentar a su atacante y colocarlo tras las rejas. Una camisa, pantalones de jean. El agente Elsie llamó a la oficina de Tacoma. Finalmente había un testigo dispuesto a declarar contra O'Neill. Se fue a otro sitio, pero... de acuerdo... Pero aún debían encontrarlo. El agente de Loros telefoneó al vehículo. Abre la cajuela. Mientras un técnico registraba el interior, los detectives se concentraron en la cajuela. Hallaron una gran cantidad de sangre seca. Ve por la cámara, ¿quieres? Los detectives también hallaron una chaqueta color lavanda manchada con sangre. La señora Smith más tarde identificó la prenda como perteneciente a Robin. También hallaron restos de dientes y huesos y unas hebras de cabello. Las huellas digitales de O'Neill en unas latas de cerveza determinaron que él estaba involucrado. Si el detective Wilson tenía una leve esperanza de que Robin estuviera viva, ahora
había desaparecido. Supimos que teníamos un caso de homicidio entre las manos debido a que hallamos en la cajuela demasiada sangre, era mucha sangre. Entonces, comenzamos a concentrarnos en Darren como sospechoso de homicidio, y en ese momento, el tono de toda la investigación comenzó a cambiar. Pero para acusar a O'Neill de homicidio, los expertos del laboratorio forense del estado de Washington primero debían confirmar que el cabello y los fragmentos de hueso pertenecían a Robin Smith. El alguacil solicitó los registros dentales de Robin y su tipo de sangre. Pero había una dificultad. Robin no había ido al dentista desde que era niña. Además, nunca había documentado su tipo de sangre. Como no se podía establecer una comparación con muestras conocidas, no podían levantarse cargos por asesinato. Mientras la cacería del sospechoso de asesinato, Darren D. O'Neill, se detenía abruptamente, 190 kilómetros al norte, la detective Carlotta Jarrett del Departamento de Policía de Bellingham, Washington, trabajaba en un caso similar. Wendy Aur, una madre soltera de 28 años, fue reportada como desaparecida cuando no se presentó a buscar a su hija. Wendy tenía una cita la tarde del 24 de abril de 1987. Ella dejó a su hija con su abuela. Cuando no regresó ni llamó, la abuela condujo hasta su casa para buscar la almohada favorita de la pequeña. Sobre la cama de Wendy halló manchas de sangre y llamó a la policía. La detective Jarrett obtuvo una orden de cateo para registrar la casa. El vehículo de Wendy, un Ford Torino rojo, había desaparecido. La puerta principal de la casa de Wendy estaba sin llave. Su billetera y llaves habían desaparecido. En la alcoba, la detective Jarrett halló evidencia de un ataque brutal. Había fluidos corporales en la cama y una gran cantidad de sangre por debajo. Y el cabello. Una niña de 14 años llamada Heidi Lang había brindado los datos para el dibujo 5 meses antes, tras levantar cargos por violación contra un atacante desconocido. Según el informe policial, su descripción del hecho sonaba parecida a los otros ataques de O'Neill. Viendo las fotografías del señor O'Neill, especialmente de cuando tenía barba y lentes, noté que había cierto parecido entre las dos, y el método y el modus operandi eran similares también. Afortunadamente no mató a la señorita Lang, como sí hizo con las otras víctimas. El agente Elsie quería hablar con Heidi Lang lo más pronto posible. El detective Carter acordó un encuentro entre la joven y el FBI. A las 2 en punto, un poco después. Acompañada por su madre, narró la historia desde el principio. Alrededor de la medianoche, el 17 de enero de 1987, 2 meses antes de la desaparición de Robin Smith, Heidi desobedeció las órdenes de su madre y fue a la tienda a comprar un refresco. Era una parte de la ciudad de mala reputación. La joven había caminado muchas veces por allí, pero nunca a esas horas de la noche. Cuando se dirigía a la tienda, un camionero la llamó desde su vehículo estacionado. Ella lo ignoró y siguió caminando. Solo le llevó unos minutos comprar el refresco y luego emprendió el regreso a casa. Caminó tan rápido como pudo para regresar antes de que su madre advirtiera que había salido. Al cruzar el viaducto y entonces... Heidi le dijo a la policía que al acercarse al viaducto, el hombre y el camión ya no estaban. Pero del otro lado del viaducto, un hombre saltó de entre los arbustos y la tomó con fuerza. ¡Entra en el camión! ¡Entra! La forzó a entrar en el camión, amenazándola con una navaja, y la empujó hacia el interior, tras estacionarse a un lado de la carretera. Años más tarde, Heidi recuerda que en aquel momento pensó que su corta vida terminaba. Lo primero que noté fue que era muy peligroso.
Sentí que tenía la intención de matarme. No tuve dudas al respecto. ¡Entra allí! Él la obligó a meterse en el área de descanso del camión. Heidi, esta hace años, llamada Heidi Lang, había brindado los datos para el dibujo 5 meses antes, tras levantar cargos por violación contra un atacante desconocido. Según el informe policial, su descripción del hecho sonaba parecida a los otros ataques de O'Neill. Viendo las fotografías del señor O'Neill, especialmente de cuando tenía barba y lentes, noté que había cierto parecido entre las dos, y el método y el modus operandi eran similares también. Afortunadamente no mató a la señorita Lang, como sí hizo con las otras víctimas. El agente Elsie quería hablar con Heidi Lang lo más pronto posible. El detective Carter acordó un encuentro entre la joven y el FBI. A las 2 en punto, un poco después. Acompañada por su madre, narró la historia desde el principio. Alrededor de la medianoche, el 17 de enero de 1987, 2 meses antes de la desaparición de Robin Smith, Heidi desobedeció las órdenes de su madre y fue a la tienda a comprar un refresco. Era una parte de la ciudad de mala reputación. La joven había caminado muchas veces por allí, pero nunca a esas horas de la noche. Cuando se dirigía a la tienda, un camionero la llamó desde su vehículo estacionado. Ella lo ignoró y siguió caminando. Solo le llevó unos minutos comprar el refresco y luego emprendió el regreso a casa. Caminó tan rápido como pudo para regresar antes de que su madre advirtiera que había salido. Al cruzar el viaducto y entonces... Heidi le dijo a la policía que al acercarse al viaducto, el hombre y el camión ya no estaban. Pero del otro lado del viaducto, un hombre saltó de entre los arbustos y la tomó con fuerza. ¡Entra en el camión! ¡Entra! La forzó a entrar en el camión, amenazándola con una navaja, y la empujó hacia el interior, tras estacionarse a un lado de la carretera. Años más tarde, Heidi recuerda que en aquel momento pensó que su corta vida terminaba. Lo primero que noté fue que era muy peligroso. Sentí que tenía la intención de matarme. No tuve dudas al respecto. ¡Entra allí! Él la obligó a meterse en el área de descanso del camión. Heidi estaba aterrorizada, ignorando a dónde la llevó en el cráneo. Darren D. O'Neill fue acusado de asesinato en primer grado. Una vez que hallamos los restos de Robin Smith, tuvimos la confirmación de que había ocurrido un homicidio. Y en virtud de ese crimen, las autoridades federales de Washington emprendieron una segunda investigación por su cuenta. También expidieron otra orden de arresto para el sospechoso por fuga para evadir el procesamiento. El FBI estaba más decidido que nunca a atrapar al responsable de este abominable crimen. Hacia junio de 1987, el FBI había tramitado 2 órdenes federales de arresto para el sospechoso de homicidios múltiples, Darren D. O'Neill, quien aún estaba suelto en la costa noroeste del Pacífico. Los restos de una mujer habían sido hallados cerca del Monte Rainier. Una segunda mujer aún seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Como O'Neill había sido visto por última vez en Eugene, Oregon, el agente especial Michael Elsie, de la regional del FBI en Portland, fue convocado para intervenir. Sabiendo que era un agresor sexual, fui a consultar las agencias de policía locales sobre algunos de los casos de ataques sexuales y para comprobar si el modus operandi o la descripción del crimen coincidían con algunos de los casos pendientes. Agente especial O'Donnell, detective Smith... Eran cientos de horas de trabajo, pero los agentes se negaban a esperar otra pista u otra víctima.
Docenas de agentes se unieron a los detectives en los distritos de toda la región para tratar de vincular a O'Neill con los casos de agresión sexual más llamativos. Darren D. O'Neill. La búsqueda se complicó por el hecho de que O'Neill lucía muy diferente en cada una de las fotografías. En Colorado y aquí en Washington. Es sospechoso de asesinato. A menudo los agentes se iban con las manos vacías. Crímenes sexuales en Colorado. Frustrados y sin pistas, los agentes continuaron investigando cientos de archivos de casos pasados. Con un peligroso depredador merodeando, los agentes debían agotar cada posibilidad. Un agente se encontró con el detective de policía Bill Cover en Portland. ¿Está aquí para ver los identikits? Sí, gracias. ¿Los Bien, tiene? los tengo aquí. Como había hecho una docena de veces antes, el agente comparó la fotografía de O'Neill con los identikits de los depredadores sexuales. Uno de ellos se destacó. Esto me parece familiar. Presentaba una gran similitud con el fugitivo. Es muy similar y el cabello... Una niña de 14 años llamada Heidi Lang había brindado los datos para el dibujo 5 meses antes, tras levantar cargos por violación contra un atacante desconocido. Según el agradecido por llevarlo, ya que la policía lo buscaba. Tome. El camionero salió de la carretera y poco después dejó a O'Neill a varios kilómetros de la ciudad. El agente especial de Loros recordó que a pesar de que aparecían más pistas, la cacería del escurridizo asesino no se facilitaba. Los meses subsiguientes a la desaparición de Robin Smith y Wendy Oge fueron extremadamente frustrantes porque O'Neill modificó su apariencia facial, cambió de peso, y la gente nos decía constantemente que las fotografías que mostrábamos de O'Neill correspondían a dos personas diferentes. Pero no era así. El FBI se concentró en lugares que el sospechoso podía frecuentar. Como O'Neill estaba constantemente en movimiento, los agentes interrogaron a los viajeros de los autobuses locales y de las estaciones de trenes. Esperaban que alguien hubiera visto a O'Neill y recordara sus peculiares tatuajes. Cuando hallaban personas que habían visto al fugitivo, siempre era demasiado tarde. O'Neill estaba cómodo en el cambiante mundo de los viajeros, donde la gente puede desaparecer fácilmente para siempre. Mientras los agentes y detectives seguían persiguiendo cientos de pistas falsas, los detectives fueron convocados en el área rural de los alrededores de Crystal Mountain, al este del Monte Rainier en el estado de Washington. Unos excursionistas habían reportado el hallazgo de restos que parecían humanos. La ubicación era próxima al sitio donde un trabajador había visto el automóvil de O'Neill aproximadamente un mes antes, poco después de la desaparición de Robin Smith. Adentrándose en el bosque, los oficiales vieron una mandíbula y un cráneo. Cada elemento fue cuidadosamente identificado antes de ser retirado. Mientras Stout y Wilson investigaban la escena del crimen, se preguntaban si los restos eran de Robin. Los investigadores también hallaron otros huesos diseminados en los alrededores. En la base de un árbol cercano hallaron ropas dobladas. Coincidían con la descripción del atuendo que Robin llevaba el día de la fiesta. También hallaron una billetera. En su interior encontraron la licencia de conducir de Robin Smith. Los investigadores se desplegaron para cubrir un área amplia. Su persistencia valió la pena. Miren esto. Hallaron Para evadir el procesamiento. El FBI estaba más decidido que nunca a atrapar al responsable de este abominable crimen. Hacia junio de 1987, el FBI había tramitado 2 órdenes federales de arresto para el sospechoso de homicidios múltiples, Darren D. O'Neill, quien aún estaba suelto en la costa noroeste del Pacífico. Los restos de una mujer habían sido hallados cerca del Monte Rainier. Una segunda mujer aún seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta.
Como O'Neill había sido visto por última vez en Eugene, Oregon, el agente especial Michael Elsey, de la regional del FBI en Portland, fue convocado para intervenir. Sabiendo que era un agresor sexual, fui a consultar las agencias de policía locales sobre algunos de los casos de ataques sexuales y para comprobar si el modus operandi o la descripción del crimen coincidían con algunos de los casos pendientes. Agente especial O'Donnell, detective Smith... Eran cientos de horas de trabajo, pero los agentes se negaban a esperar otra pista u otra víctima. Docenas de agentes se unieron a los detectives en los distritos de toda la región para tratar de vincular a O'Neill con los casos de agresión sexual más llamativos. Darren D. O'Neill. La búsqueda se complicó por el hecho de que O'Neill lucía muy diferente en cada una de las fotografías. En Colorado y aquí en Washington. Es sospechoso de asesinato. A menudo los agentes se iban con las manos vacías. Crímenes sexuales en Colorado. Frustrados y sin pistas, los agentes continuaron investigando cientos de archivos de casos pasados. Con un peligroso depredador merodeando, los agentes debían agotar cada posibilidad. Un agente se encontró con el detective de policía Bill Cotter en Portland. ¿Está aquí para ver los identikits? Sí, gracias. Bien, los tengo aquí. Como había hecho una docena de veces antes, el agente comparó la fotografía de O'Neill con los identikits de los depredadores sexuales. Uno de ellos se destacó. Esto me parece familiar. Presentaba una gran similitud con el fugitivo. Es muy similar y el cabello... Una niña de 14 años llamada Heidi Lang había brindado los datos para el dibujo 5 meses antes, tras levantar cargos por violación contra un atacante desconocido. Según el informe policial, su descripción del hecho sonaba parecida a los otros ataques de O'Neill. Viendo las fotografías del señor O'Neill, especialmente de cuando tenía barba y lentes, noté que había cierto parecido entre las dos y el método y el modus operandi eran similares también. Afortunadamente no mató a la señorita Lang, como sí hizo con las otras víctimas. Especial Dolores recordó que a pesar de que aparecían más pistas, la cacería del escurridizo asesino no se facilitaba. Los meses subsiguientes a la desaparición de Robin Smith y Wendy Oge fueron extremadamente frustrantes porque O'Neill modificó su apariencia facial, cambió de peso, y la gente nos decía constantemente que las fotografías que mostrábamos de O'Neill correspondían a dos personas diferentes. Pero no era así. El FBI se concentró en lugares que el sospechoso podía frecuentar. Como O'Neill estaba constantemente en movimiento, los agentes interrogaron a los viajeros de los autobuses locales y de las estaciones de trenes. Esperaban que alguien hubiera visto a O'Neill y recordara sus peculiares tatuajes. Cuando hallaban personas que habían visto al fugitivo, siempre era demasiado tarde. O'Neill estaba cómodo en el cambiante mundo de los viajeros, donde la gente puede desaparecer fácilmente para siempre. Mientras los agentes y detectives seguían persiguiendo cientos de pistas falsas, los detectives fueron convocados en el área rural de los alrededores de Crystal Mountain, al este del Monte Rainier en el estado de Washington. Unos excursionistas habían reportado el hallazgo de restos que parecían humanos. La ubicación era próxima al sitio donde un trabajador había visto el automóvil de O'Neill aproximadamente un mes antes, poco después de la desaparición de Robin Smith. Adentrándose en el bosque, los oficiales vieron una mandíbula y un cráneo. Cada elemento fue cuidadosamente identificado antes de ser retirado. Mientras Stout y Wilson investigaban la escena del crimen, se preguntaban si los restos eran de Robin. Los investigadores también hallaron otros huesos diseminados en los alrededores. En la base de un árbol cercano hallaron ropas dobladas. Coincidían con la descripción del atuendo que Robin llevaba el día de la fiesta. También hallaron una billetera. En su interior encontraron la licencia de conducir de Robin Smith. Los investigadores se desplegaron para cubrir un área amplia.
Su persistencia valió la pena. Miren esto. Hallaron un martillo similar al que uno de los ex empleadores de O'Neill había declarado perdido. Los detectives sospecharon que se trataba del arma del crimen.